abramos las puertas del reino. Abramos las puertas del reino. Doy gracias a Dios porque muchos de ustedes, más nuestras hermanas de la femenil, han estado trabajando, abriendo las puertas para el reino. Y hasta ahorita tenemos en lista 10 nuevos contactos que han hecho, a los cuales se les ha compartido la palabra del Señor y se está discipulando a estas personas y a estas familias. Yo sé que ustedes tienen otros contactos, ¿sí? Pero el registro que tengo con el grupo de la sociedad femenil es esto que les estoy compartiendo. Y la iglesia tiene que seguir trabajando en esta área, la iglesia tiene que seguir creciendo. La iglesia tiene que seguir testificando de un Dios vivo, testificando de la luz de este mundo. Por ello, podemos nosotros ver que en todos los proyectos que tenemos como iglesia, a los cuales hemos presentado, tienen este propósito, poder llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. En el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 16 al versículo 24, encontramos a Jesús haciendo la narración de una parábola muy conocida como el gran banquete o la gran cena, en donde dice que un hombre preparó una gran cena e invitó a muchos, y cuando estaba ya lista la cena, mandó a aquellos que les servían para decirles a sus invitados: vengan a la cena, ya está lista para que la disfrutaran. Pero los invitados empezaron a excusarse. Y vemos 3 grupos con 3 excusas que presentan. Primeramente, ya las conocemos, vemos al grupo que dijeron: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. El que antepone las posesiones y desprecia la bendición del Señor, el alimento espiritual, la salvación que Dios nos da solamente por las posesiones. Las posesiones no deben de ser un obstáculo para que tú puedas acudir al llamado del Señor. Dios tiene el deseo de bendecirte y Dios quiere bendecirte. Así que lo que Dios te dé nunca debe ser un obstáculo para servir al Señor. Recuerdo, les comparto rápidamente, se los he compartido en otra ocasión. Recuerdo cuando nació mi primer hijo y el médico nos dijo: vamos a operar el viernes para que puedan descansar viernes después de la operación, sábado y domingo ya se pueden ir a la casa, o el lunes cuando ya se les dé de alta. Y me dice el doctor, que era amigo nuestro: no quiero que la iglesia esté desfilando aquí en el hospital, porque ya conozco cómo se mueve la iglesia, así que cuando sepan que el hijo del pastor ya nació, ahí va a estar detrás y su esposa no va a descansar. Llegó uno de los ancianos de la iglesia y me dice: pastor, era domingo, es sábado para domingo. Yo ahí en el hospital estaba yo preparando el mensaje. Y llegó el anciano y me dice: pastor, para que descanses, para que estés aquí, para que no tengas preocupación, si quieres puedo predicar el domingo. Y le digo: gracias, pero ya tengo listo la predicación. Así que la bendición de Dios no puede ser un obstáculo para poder servir al Señor. Y me fui a predicar el domingo y ya después fui por mi esposa al hospital ya con mi hijo. Lo que tú tienes, hermano, hermana, jamás debe ser un obstáculo para servir al Señor, para acudir al llamado del Señor. Estas personas, este grupo de personas dicen: tengo propiedades, ya compré unas propiedades y no puedo ir a esa invitación. El segundo grupo dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. 5 yuntas de bueyes y lo voy a probar. Y yo siempre digo cuando comparto esto: al menos que quiera probar sus yuntas de bueyes en el terreno ajeno, porque ¿a qué horas es la cena?
Es un pretexto. Porque si hablamos de cena, hermanos, estamos hablando de la noche. ¿Y quién trabaja en la noche? Digo, solamente los menonitas. Pero normalmente nosotros trabajamos en el día. Y estos se excusan y dicen, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ahora bien, tus ocupaciones, tu trabajo, el que realizas todos los días, no debe de ser un obstáculo para que no acudas al llamado del Señor. Y esto es lo que el Señor nos muestra de la importancia de poder ser de bendición para otros. El tercer grupo dice, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Acabo de casarme. Las celebraciones, las fiestas tampoco deben ser un obstáculo para acudir al llamado de Dios. No es que van a celebrar al santo patrono del pueblo, así que no voy a ir a la iglesia. No, hermano, no, hermana. No puede ser que tus celebraciones personales sean un obstáculo al llamado de Dios. Cuando el siervo informa a su señor le dice, la respuesta de estos 3 grupos, su señor le dice, ve pronto por las plazas y calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Vean a las personas a quien Jesús se refiere. Ve a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. 4 grupos de personas. No voy a hacer énfasis en eso, solamente vemos necesidades. Quiero que veamos las necesidades al cual el Señor se dirige para bendecirlos con su invitación. Y es lo mismo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder abrir las puertas hacia el reino de Dios. Siempre estuve en desacuerdo con los proyectos americanos que me presentaban, porque los proyectos siempre te dicen, trabaja con la clase media alta y alta. Con los pobres no, porque los pobres no tienen para aportar. Y como en los proyectos americanos son 5 años que al plantador le dan, para que en los 5 años tenga una iglesia ya establecida, que se pueda sostener por sí misma, que tenga un gobierno también dentro de ella, autosuficiente, autogobernable. Y por eso se enfocan más en ello. Y fueron mis discusiones en reuniones donde yo les decía, ¿y por qué a los pobres no? Jesús dice, ve y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo lo hizo, se lo hizo saber a su señor que ya había cumplido con esa encomienda, pero quedaba mucho lugar. Hermano, hermana, te pregunto, ¿en el reino de Dios ya está agotado el lugar o hay más lugar? ¿En nuestra iglesia ya no tenemos lugar o tenemos lugares? No importa que se llenen las bancas que están vacías ahora. No sé cómo haríamos, pero conseguiríamos permiso para hacer doble planta. Si ya tiraron esta pared que estaba aquí, donde están las columnas, ¿no podrán tirar la otra que está allá? Hay suficiente espacio en el reino de Dios. Lo que muchas veces no hay, dice el Señor, que la mies está madura, pero que los obreros son pocos. Y yo quiero invitarte, hermano, hermana, a que tú seas un obrero del Señor. Porque es triste cuando nosotros no queremos servir al Señor, no queremos asistir a la invitación del Señor. Es triste. En el último versículo
de este pasaje que leímos, que cité hace un momento, a Lucas capítulo 14, el versículo 24, nos dice la palabra de Dios. Aquel señor luego expresa su sentencia y dice: ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi cena. Ninguno de aquellos que fueron convidados participará de mi cena, gustará, comerá de mi cena. ¿Por qué? Porque no quisieron acudir al llamado del Señor. Y yo no quiero que ninguno de nosotros se quede sin participar de la cena del Señor. Cada mes nosotros celebramos la cena, la mesa, la Eucaristía, acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Pero tenemos una promesa del Señor que nos dice: no volveré a comer de este pan y a tomar de este vino, del fruto de la vid, hasta que lo haga nuevo con vosotros allá en el reino. Hermano, hermana, yo no quiero que te pierdas este acontecimiento donde el Señor será el que nos dé de su mesa. Por eso te digo, no estés en ninguno de estos grupos, sino cámbiate de grupo y ponte en el grupo de los que, tomando en sus manos el arado, no miran atrás, no voltean hacia atrás, sino los que siguen trabajando para la gloria del Señor. Esto no es porque Jesús haya prohibido la entrada al reino a ciertas personas. El Señor nos habla en su palabra de que Él siempre ha abierto puertas para poder entrar a su reino. En toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, podemos contemplar la salvación que Dios provee. Por eso tenemos dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Y el Señor en los dos nos habla referente a esta gran celebración. Jamás prohíbe la entrada a ninguno. Al igual a nosotros, hermanos, no debemos cerrar puertas para el reino, sino debemos abrir esas puertas para que otras personas puedan entrar al reino de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, lo hacemos inconscientemente, pero lo que estamos haciendo, estamos cerrando las puertas. Una de las cosas que muchas veces puede cerrar puertas es no permitir que otros sirvan con nosotros. No permitir que otros hagan lo que quieren hacer para servir al Señor. Y sobre todo cuando alguien se integra a la iglesia y quiere servir, y alguien le dice: no, tú todavía no. Y yo siempre pienso, ¿será que él o ella no ha podido entrar al reino de los cielos solamente porque yo lo estoy diciendo? Cuando el Señor ya abrió la puerta y ya la dejó entrar, ¿quién soy yo para impedir que permanezca en el reino del Señor? Que permanezca dentro. Y dentro de ello, hermanos, están muchas costumbres que muchas veces nos afectan y afectan a otras personas para que no entren y se queden en el reino del Señor. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, número uno, dos cosas quiero compartir en esta tarde. Número uno, abrir las puertas del reino para salvación. Hace rato compartía yo con los hermanos que vamos a estar en la casa hogar, allí con los niños. Todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos con el propósito de que otros puedan conocer a Cristo. Así que lo que tenemos que hacer es abrir las puertas de par en par. 3 años atrás el COVID nos cerró las puertas del templo.
¿Y cuántos se desanimaron? ¿Cuántos ya no están con nosotros? ¿Cuántos desistieron de su fe? Pero hoy tenemos las puertas abiertas de par en par. Y ya saben que estamos teniendo nuestros cultos. Y tenemos que seguir con las puertas abiertas, sobre todo las de reino. Porque las puertas de reino, hermanos, nadie la puede cerrar. Solamente Dios podría hacerlo. Sin embargo, en su palabra encontramos que Él no la cierra. Al contrario, siempre las mantiene abiertas porque Él quiere que cada uno de nosotros y todo el mundo pueda entrar por esas puertas. Uno de los textos que ustedes conocen de memoria es Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice todo aquel. No dice solamente a estos, sino está abierto. La tarea del siervo y la de nosotros es la misma: ayudar a las personas a que encuentren la puerta para que puedan entrar al reino de Dios y tener una celebración. Ayudar. Vino la pandemia, buscamos las formas para poder transmitir, llegar otra vez a sus hogares, celebrar los cultos. Y día con día buscamos mejorar nuestra función, nuestro trabajo, para que otros puedan entrar por esas puertas. Y muchos me están diciendo: hermano, ¿por qué ya dejaron de transmitir? Les digo, no hemos dejado, estamos actualizando todo el equipo para que siga hacia adelante. Y nuevamente se retoma otra vez. Pero tenemos que abrir las puertas para que las personas puedan entrar al reino de los cielos. Para las personas, hermanos, es difícil encontrar la puerta del reino para la salvación, porque esa puerta es estrecha. Y es angosto el camino que conduce al reino de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 14, que leímos hace un momento, lo podemos releer otra vez en la pantalla, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es que esté prohibido para algunos, sino es que está estrecho. Está angosto el camino. Pero si tú ya conoces el camino, puedes conducir a otro para que llegue a la puerta y pueda entrar. Entonces, tienes que ser esa persona de ayuda. ¿Leyeron el libro de Lazarillo de ese? ¿Lo leyeron? ¿Cuántos lo leyeron? Desde secundaria se lee eso, ya se olvidaron. ¿Qué hacía aquel joven? ¿Cuál era su función del joven? Guiar al ciego. Espiritualmente, hermanos, hermanas, el mundo está ciego. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos la luz, tenemos la visión, podemos ver el camino correcto para el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ser el lazarillo de otras personas que necesitan. Por eso debemos desafiar y darle la oportunidad de ser salvos, aceptando a Jesús como su Salvador y seguirlo como su Señor. Marcos capítulo 1, versículo 17, allá en la pantalla dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Si el Señor te ha llamado para formar parte de su equipo, acepta la invitación gustosamente. Y Dios tiene un propósito para tu vida: ser pescadores de hombres.
Él les dio un nuevo propósito de vida. Ellos eran pescadores comunes de peces. A eso se dedicaban. Pero cuando Jesús les hace la invitación, les da un nuevo propósito de vida y les dice, ahora ustedes serán pescadores de hombres. No sé cuál sea tu profesión, pero tú puedes ser ese conducto que Dios pueda usar para la salvación de otros, para que otros puedan caminar por ese camino angosto, estrecho, y poder entrar por esa puerta estrecha. Hechos capítulo 2, versículo 40, ahí en la pantalla dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro está predicando y les dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuándo le has hablado así? A un amigo tuyo, a un conocido, a un vecino. ¿Cuándo les has invitado a ser salvo? Estamos en un mundo de corrupción y tenemos que ayudar a las personas a salir de ese mundo. Pero muchas veces solamente nos quejamos del mundo que es corrupto. Y muchas veces ese mundo nos atrae hacia él. Y le decimos, Señor, no me des, solamente ponme donde hay. El pensamiento humano. Como dicen por allá, lo escuché una y otra vez, el que no tranza, que bien se lo sabe, ¿verdad? Ese es el pensamiento pecaminoso. Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a ser parte para ser de su equipo, para ser pescadores de hombres, para hablarles del arrepentimiento, para poder llevarlos, conducirlos hacia la puerta de la salvación, las puertas del reino del Señor. Pedro está predicando y le está diciendo, arrepiéntanse. Y lo que está haciendo al predicar es abrir las puertas del reino a través de la predicación. Al igual Dios nos anima a nosotros, hermanos, a aprovechar todo tipo de reunión de la iglesia y aún no de la iglesia. Como una hermana decía, en mis eventos en la escuela, yo doy testimonio de Cristo. Y eso es abrir puertas, porque alguien, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, va a preguntarle cómo es ese Dios que usted platica. Y es donde aprovechamos para compartirles más detalladamente. Hoy, hermanos, nuestras iglesias, no estoy hablando de San Pablo solamente, pero nuestras iglesias nacionales han olvidado este propósito de la salvación. Es un propósito dado por gracia y la palabra del Señor nos dice, de gracia recibiste, da de gracia de igual manera. No debemos de olvidar este propósito porque es muy bonito, yo se los he dicho una y otra vez, es muy bonito llenarnos de actividades, pero si la actividad que estamos realizando no cumple con este propósito, es vana nuestra actividad. Porque el propósito, hermanos, del Señor es que otros sean salvos a través de ti. El mensaje que tú le compartas a ellos. Tal vez no escucharán a otro. Tal vez tú seas el único que vayan a escuchar. Así que no te quedes callado. Ya no invitamos a las personas a la iglesia. Ya muchas de las iglesias ya no invitan a otros a la iglesia. ¿Y saben cuáles son los pretextos por los cuales no los invitan? Es que somos una iglesia grande, ya no necesitamos más gente. Es que si yo le invito, el hermano tal, la hermana tal lo va a correr. Y empezamos a usar diferentes pretextos para no invitar a las personas a que asistan al Señor. Dios siempre nos da oportunidades para ayudar a las personas a entrar al reino. Pero ya no estamos invitando a las personas. No les hablamos del amor de Cristo. No les estamos invitando a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Posiblemente, hermanos, sean por ciertas inhibiciones culturales. Es que así estamos acostumbrados, así es nuestra cultura.
y con el pretexto de no querer hacerlos sentir incómodos, mejor no les hablo. Es que si les hablo lo voy a sentir incómodos, mejor no les hablo. Y otra de las cosas es el pensamiento equivocado, que no los confrontamos ante la invitación del Señor a su salvación, porque pensamos que todos los que asisten a una iglesia son salvos. Y hace 8 días yo les decía, he escuchado, he leído de personas que han asistido más de 80 años en la iglesia y a sus 80 años ellos se rinden a los pies de Cristo. Pero estuvieron en todas las actividades de la iglesia, pero todavía no estaban dentro del reino de los cielos. Hoy estamos abriendo las puertas como iglesia a otras personas vulnerables, aquellos que están en necesidad, aquellos pobres, aquellos ciegos, aquellos mancos, aquellos cojos. Y agradezco a cada uno de ustedes que está apoyando este trabajo. Aquellos que no tienen para comer, hemos estado recolectando despensa. Tenemos un equipo en la iglesia bastante grandecito que se encarga de recopilar todo lo que ustedes mismos están proveyendo, de empaquetarlo, de tener el cuidado de poner un tratado dentro de esa despensa y poder consumir de lo suyo para llevar esa despensa a casas de esas personas. Pero por allí muchas veces puedes escuchar, si no tengo para mí, menos para ellos. Pero yo agradezco a ustedes, hermanos, que nos están apoyando a llevar esas despensas a las personas que las necesitan y que al recibirlo pueden sentir el amor de Dios a través de ustedes que están trabajando. Gracias a los hermanos que están trabajando en este equipo, que hacen posible que esas despensas lleguen hacia esas personas y encuentren las puertas del reino y sean parte del reino de los cielos. Como iglesia somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que seguir funcionando como tal. Gracias a sus aportaciones, hermanos, el día 25, el próximo sábado, llevaremos calzados a la casa hogar que hemos compartido con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que ha administrado de una mejor manera sus recursos y han sacado una parte y han comprado un calzado. Y ese calzado, hermanos, va a ser para aquellos niños que se encuentran allí en la casa hogar, aquellos niños que son huérfanos o son abandonados. Esperamos, hermanos, que su estancia allí sea vez tras vez mejor. Si es posible, ellos puedan encontrar unos padres que los puedan adoptar y salgan de allí donde están. Qué bueno sería, bendición del Señor. Pero la mayor parte, ahí crecen hasta que lleguen a los 18 años. Y en tanto, tienen diferentes necesidades. Porque, repito otra vez, son niños, muchas veces son niños abandonados. Son niños, realmente, niños y niñas, huérfanos. Y allí están. Tal vez no los podamos adoptar, pero sí podemos llevarle por lo menos calzado en este tiempo. Pero a través de ello, hemos estado preparando, también capacitando a este mismo equipo para compartirles de la palabra del Señor. A través del canto, a través de las actividades, mostrarle a un Dios monumental, un Dios grande, un Dios de amor. Les llevamos las buenas nuevas de salvación. No todos podemos donar un par de calzados, pero cuando llevamos las cosas, las hacemos en el nombre, en este caso nuestro local, de la iglesia San Pablo. No se lleva las cosas a nombre del pastor. Tal vez nos presentemos como pastor, pero representamos a la iglesia San Pablo. Es la iglesia San Pablo que está proveyendo
No lo estamos haciendo a nombre de los diáconos. No lo estamos haciendo a nombre del consistorio. No lo estamos haciendo a nombre del ministerio Caminando Juntos. Lo hacemos en el nombre de Jesús y de la iglesia San Pablo. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Gracias nuevamente a todos los que han estado apoyando, a los que Dios les ha dado la oportunidad en estas ocasiones que lo estamos haciendo, a poder desprenderse de lo que tiene, de los que Dios ha bendecido y lo han podido compartir. Si tú no has podido compartirlo, no te sientas mal, hermano. Te invitamos a que conforme a la bendición de Dios puedas hacerlo en las siguientes ocasiones, en las ocasiones sucesivas, para la gloria del Señor. No se preocupen. Tendrán muchas oportunidades para poder hacerlo todo el año. Y todos los años seguiremos compartiendo del amor de Dios de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque hay bendición. Hay más trabajo, sí. Venimos un grupo de gente, sí. Estamos trabajando allí para poder seleccionar las cosas, organizar las cosas, acomodar las cosas, llevar las cosas. Hace un momento estamos planeando quién nos va a ayudar para llevar todos los calzados a la casa hogar. Y sí se consume recursos. ¿Pero por qué lo hacemos? Proverbios capítulo 11, versículo 24. Juntos, ahí en la pantalla dice. ¿Se dan cuenta de la bendición, hermanos? Cuando tú das lo que puedes dar, no hay exigencia. No te estamos diciendo tiene que ser esta cantidad o mejor no des nada. No. La palabra de Dios nos dice, hay quienes reparten. Estamos repartiendo los bienes que hemos recibido del Señor. Nada tenemos desde que inicia la semana. Trabajamos, Dios bendice nuestro trabajo. Y entonces ahí tenemos lo que Dios nos ha dado y lo repartimos. Y para aquellos, nos dice la palabra, les es añadido más. No estoy hablando de la teología de la prosperidad. Es el hecho de que tú puedas compartir. Pero hay, que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dice, yo tengo riquezas, ya tengo mis graneros, ya están llenos? Y nunca pensó en repartir algo. Al contrario, dijo, tan pequeños mis graneros, voy a tirarlos, voy a hacer unos más grandes y lo voy a llenar. Y cuando ya esté lleno, le digo a mi alma, mófate, gózate, deleítate. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y todos esos graneros que hiciste, ¿de quién será? Por ello, hermanos, aquellos que retienen más de lo que es justo. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando yo doy cursos de economía, no soy economista, pero Biblia, lo sacamos de la Biblia, de la buena administración, yo les digo, tengan un porcentaje de ahorro. Lo que es justo, ahorren, porque no sabemos los tiempos y no sabemos qué pasará más adelante. Pero dice la palabra, lo que es justo, lo que es más de lo que es justo, es donde está el problema. ¿Cuál es el problema? Dice, vienen a pobreza. Vienen a pobreza. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Juntos dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿no te da alegría escuchar, leer, saber que cuando tú das lo que tú puedes dar al pobre, al que el Señor dice, ve por los caminos, por las calles y trae a los pobres, dale a los pobres? Dice la palabra, a Jehová presta el que le da
al pobre. Yo sé, hermanos, que si yo les pido un préstamo, si lo tienes, me lo vas a dar. Pero qué mejor cuando sabes que lo que tú vas a dar se lo das a Jehová, se lo das a Dios. Porque tal vez yo te falle, yo te diga, mira, si me das ese préstamo, en tantos días yo te lo devuelvo. Mi economía se descompuso, se vino para abajo. Y yo te tengo que decir, hermano, perdóname, pero no te voy a poder cumplir lo que te prometí. Y yo sé que me vas a decir, no te preocupes, hermano. ¿Para cuándo? Una vez pedí un préstamo a un hermano de la iglesia que siempre me había dicho, cuando tenga necesidad, tuve una necesidad, entonces yo le digo, hermano, hágame un préstamo de tanto. No era tanto, era como 1,500 pesos, pero no los tenía. Y me dice, no se preocupe, hermano, yo se los doy. Lo usé para lo cual yo lo pedí. Cuando tenía que pagarlo, no lo tenía. Y le dije, hermano, me da pena, pero no puedo devolverle el dinero ahora. Y me dice, no te preocupes, cuando puedas. Y tardó un tiempo. Y después me dice, si no puedes, déjalo así. Le digo, no, hermano, el compromiso fue de préstamo y lo tengo que devolver. Se lo devolví. Amados hermanos y hermanas, cuando nosotros hacemos esto para con nosotros mismos como seres humanos, podemos quedar mal. Sin embargo, cuando lo haces a Dios, al pobre a través de Dios, entonces dice que Él lo volverá a pagar. Él no queda limitado. El Señor dice, mío es la plata, mío es el oro. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? ¿Lo creen? Entonces, confiemos en el Señor nos lo va a regresar, lo volverá a pagar. Cuán importante, hermanos, es aprovechar las oportunidades para hablar del Señor Jesucristo. Y como dice Pablo, he gastado lo mío y aún me he desgastado. Hay veces tienes que trabajar en la noche porque quieres seguir sirviendo al Señor, dejas tu trabajo y vienes aquí a la iglesia y tienes que hacer lo que se necesita hacer para preparar para la actividad que vamos a llevar. Por ello, hermanos, tenemos que seguir trabajando para que esos caminos que son estrechos, que son angostos, esa puerta que es estrecha, ese camino que es angosto, puedan ser conocidos y puedan transitar aquellos que necesitan del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 32, versículo 33, 2 versículos juntos dice en la pantalla. Cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera, 3. Cuando tú compartes de las buenas nuevas de salvación, estás confesando quién es Jesús. Estás confesando a Jesús. Hay veces, hermanos, nos desanimamos dejarlo de hacerlo porque el hermano no lo hace como yo. El hermano no lo quiere hacer como yo le estoy diciendo. Recuerden que Dios nos dio diferentes dones, diferentes capacidades. Vamos hacia el mismo propósito. No hagamos las cosas que se detengan, sino hay que seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a las personas. Así como nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, así tenemos que ayudar a aquellas personas que todavía no lo han hecho para que también ellos puedan confesar que Jesús es su Señor. Que crean en su corazón que es un Dios vivo
para que ellos puedan ser salvos. Podemos ser miembros fieles de la iglesia, hermanos, pero si nunca hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no estamos dentro del reino de los cielos. Se lo repito otra vez. Podemos ser creyentes fieles a la iglesia, pero si nunca hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida al Señor, de decir, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, usa mi vida para tu propia gloria, todavía no estamos en el reino de Dios. Tengamos la edad que tengamos. Número 2. Abrir las puertas para la unción. Abrir las puertas para la unción. La predicación de la palabra de Dios, hermanos, es difícil. Yo se los digo por experiencia, aun cuando fui entrenado para esto. Cuando nos entrenaron para salir casa a casa, cuando muchas veces tenía yo a los perros grandotes parados frente a mí, cuando muchas veces la gente te agredía por tocar sus casas porque llevabas una Biblia. Realmente es difícil hacerlo, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ya se los he compartido. Jesús jamás nos manda sin darnos el poder y la herramienta. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa herramienta? La unción. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Ser investidos o revestidos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, hermanos, se aseguraba de darle la oportunidad a la gente de recibir el bautismo del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Y si Jesús lo ha prometido, yo no sé por qué muchas personas creyentes no buscan el bautismo del Espíritu Santo. Solamente se han concretado a tener conocimiento de las Escrituras. Pero el ser dirigido por el Espíritu Santo es una cosa, es otra cosa. Tú eres salvo por gracia del Señor que te ha tocado, que ha mandado a su Espíritu Santo para convencerte de tu pecado. Y el Espíritu Santo obró en tu vida para salvación. Pero no te quedes hasta allí. Tiene la promesa del Señor para poder realizar la obra de Dios. Necesita la investidura del poder de Dios. Ya se los he dicho. Cuando vemos el libro de los Hechos, cuando Jesús les dice, no salgan de allí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después del derramamiento del Espíritu Santo, entonces la iglesia sale para la predicación. Hechos capítulo 8, versículo 14 a versículo 17, hermanos. Véanlo detenidamente. No me vayan a estar diciendo, trae nueva doctrina, es otra doctrina. Es doctrina bíblica, es lo que tenemos en la palabra del Señor. Versículo 14, juntos dice 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Doctrinalmente tenemos los dos llamamientos. El llamamiento por la palabra y el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos recurrido al llamamiento de la palabra solamente, pero no hemos recurrido al llamamiento del Espíritu Santo, al llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Por eso les decía, podemos ser fieles a la iglesia, fieles en las actividades de la iglesia, pero todavía no estamos dentro del reino de los cielos. ¿Cuándo sucede esto? Clara la palabra de Dios, versículo 14 nos está diciendo, oyeron los discípulos, apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra.
Samaria, los samaritanos habían recibido la palabra. ¿Sí se dan cuenta? Solamente palabra. Los cuales, habiendo venido, versículo 15, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16 nos dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amados hermanos y hermanas, todos nosotros, tal vez los que estamos aquí, hemos sido bautizados con agua, pero tenemos que buscar ser revestidos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplir con la tarea que Dios nos da. Hechos capítulo 10, versículo 43 al versículo 47. Juntos dice, mientras aún ¿45? Mientras aún hablaba Pedro, estaba compartiendo con, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo y se los digo. Pedro estaba predicando, estaba compartiendo. Mientras él lo estaba haciendo, no le pidió permiso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cornelio estaba hablando, lo habían llamado habían ido a llamarlos por Cornelio para que les hablase de la palabra del Señor. Entonces viene Pedro y Juan y empiezan a estar hablándole de la palabra del Señor. Y mientras Pedro y Juan están hablando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo cae sobre ellos. Entonces, hermanos, hermanas, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cosas que muchas veces nos sorprenden, pero cuando ya lo practicamos, ya no nos sorprende. Bien, terminamos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra del Señor juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Por todo cristiano, hermanos, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. No importa la edad. Cuando leemos al profeta Joel, en el capítulo 2, el versículo 28 nos dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que no importa la edad. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué tenemos que hacer para ser bautizados con el poder del Espíritu Santo? Conforme a lo que leímos hace un momento en Hechos, necesitamos el arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados para el perdón de ellos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Porque la promesa, hermanos, es para nosotros. No es solamente para algunas personas allí, es para todo aquel que Dios los invita a participar de su reino. Es para nosotros, pero también es para nuestros hijos. Y extiende todavía más el Señor para todos aquellos que Dios llamare. Pero nuevamente el apóstol Pablo en Romanos dice, pero ¿cómo oirán
si no hay nadie que les predique? Pero ahorita estamos checando la lista, tenemos en lista como 200 personas. Entonces no podemos decir, no hay nadie que les predique. Tú, hermano, hermana, cada uno de nosotros estamos invitados por el Señor para poder llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. No retengas la bendición, compártela. Si la gracia de Dios ha sido sobre ti, compártela con otras personas. Por ello, hermanos, les invito a continuar. Vamos a abrir otro proyecto y voy a abrir otro proyecto, lo vamos a trabajar todavía como consistorio. Un proyecto en cuanto a la educación. Hemos escuchado una y otra vez sobre las reformas educativas que hoy está afectando a la iglesia, a las familias de la iglesia, a aquellos que tienen niños pequeños que están en primaria. Y cuando navego muchas veces por las redes sociales me encuentro esas publicaciones, pero no he encontrado algún proyecto que digamos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, para poder contrarrestar aquellas enseñanzas que no son buenas, que son pecaminosas, que afectan la vida, la mente, el alma, el espíritu de nuestros hijos. Y por eso quiero invitarles, así como Jesús invitó a la gente a la gran cena, al gran banquete, yo quiero invitarles a este gran proyecto, porque es grande, formación de niños. Formar a nuestros hijos. Yo les compartí el martes. En la iglesia yo aprendí a que no vine del mono. ¿Cuántos vienen del mono? Pero en la escuela nos enseñaron que veníamos del mono. Pero en la iglesia aprendí que Dios me creó. Y me creó a imagen y semejanza de Él. Así que mi convicción es de que soy imagen y semejanza de Dios. Pero cuando tenía yo que contestar mi evaluación en la escuela, pues si dice, ¿de dónde provino el hombre? Pues del mono. Si eso es lo que quieren escuchar, pero no es lo que yo creo, solamente para sacar el 10, porque si no sacaba yo el 9. Hermanos, hermanas, yo sé que es difícil la situación actual, pero tenemos que trabajar con nuestros niños para poder ayudarlos a darles las herramientas para contrarrestar todo aquello que les va a afectar posteriormente. Y quiero invitarles a formar parte del equipo educativo, de un club infantil. Lo estoy pensando los sábados, pero todavía vamos a trabajarlo. Club infantil, ¿cuántas horas están nuestros hijos a la escuela semanalmente? Diariamente, ¿cuántas horas son? ¿A qué horas entran? ¿A las 8 salen a las 3 o a las 2? ¿Cuántas horas son? ¿Por 5? ¿Cuántas horas lo traemos a la iglesia? Semanalmente. Muy apenas, cuando se tarda el pastor, están 2 horas allí. ¿Qué son esas 2 horas contra todas estas que les dan en la escuela? En este nuevo proyecto trabajaremos maestros, niños y papás. Si realmente amamos a nuestros hijos y queremos la mejor educación para nuestros hijos, posteriormente va a haber un proyecto para educación. Yo creo que aquí en San Pablo hay muchos maestros, hay directores todavía. Nos pueden ayudar mucho, pero hay que trabajarlo. Voy a empezar con un club infantil para poder ayudar a nuestros niños a que puedan salir adelante en medio de toda esta desinformación que se les da como información. No sé, ustedes ya vieron algunos de esos libros que dicen. Antes lo ponían así más, digamos, adaptable para con los niños. Hoy
Parece una revista de adultos. Y es que no las conozco, pero me imagino. Ya no hay eso, hermanos, que nosotros hasta nos daba pena cuando la maestra se paraba y nos hablaba de la parte física, tanto del hombre, de la mujer, y aún la maestra todavía le daba pena hablar. Bueno, en mis tiempos, no sé ustedes, pero en mis tiempos mi maestra todavía era, porque a mí me dio esa clase una maestra, y todavía había ese pudor. Y nos mostraban allí con la vaca que estaban haciendo el becerrito. ¿Se acuerdan de esas figuras? Bueno, es que yo soy más de acá para allá, ¿verdad? Hoy no. Hoy es directamente el órgano del hombre y de la mujer. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si a eso se le llama educación, podemos ver que otros le llaman pornografía. Así que hay que trabajar en esto. Yo les invito a formar parte del equipo de San Pablo. Tenemos mucho que avanzar, mucho que hacer. No cerremos las puertas del reino de los cielos. Abramos las puertas, pero trabajando con ellas. El entrenamiento que vamos a dar cubre 30 horas para los maestros que nos quieran apoyar, para las personas que nos quieran apoyar, y lo vamos a hacer porque es importante que sepamos lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a orar. Padre, nuevamente te agradecemos tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque siempre podemos ver en ella que tú nos das el regalo, el mejor regalo, que es la salvación. Padre, lo hemos recibido de gracia. Ayúdanos a darlo también de gracia. Que a través de todo aquello que nosotros estemos realizando como iglesia, busquemos siempre presentar el plan de salvación hacia las personas. Permite, Padre Celestial, que podamos ser investidos por tu Espíritu, ser preparados por tu Espíritu para cumplir con la misión que tú nos das. Te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes, porque muchas veces hemos escuchado de tu palabra y por cierto temor, Padre, permanecemos en ella, pero no hemos tenido ese llamamiento del Espíritu Santo. No lo hemos aceptado, así que lo hemos dejado. Pero tú quieres, Padre Celestial, que podamos ser llenos de Él, para que tú puedas transformar nuestras vidas y ser instrumentos para dirigir a aquellas personas por ese camino angosto, por esa puerta estrecha. Pero a pesar de esa situación, Señor, sabemos que el fin, el estar adentro, es bendición. Porque también está el camino ancho, que no se batalla para poder estar en él, pero nos lleva a la perdición. Permite, Padre, que como iglesia sigamos trabajando juntos en esa unidad. Sigamos aportando, Padre Celestial, para el sostenimiento de todo el trabajo que tengamos que realizar para tu propia gloria. De quitar aquellas cosas conforme a tu Espíritu Santo nos ayude a entender que muchas veces, Padre, nos perjudican, hacen que se cierren las puertas para otras personas, ya sea por nuestra formación, nuestra actitud, nuestra cultura, y dejamos puertas abiertas para el reino tuyo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.